como creador, ¿qué te inspiró en hacer un tributo a las mujeres que enfrentaron prejuicios como raquetistas? Pues no fue un condicionante, no fue una pretensión hacer una historia que contara esto para hacer un tributo, para hacer... no, yo no me senté delante del ordenador pensando en quiero hacer una historia que haga, que provoque eso, que contemos un homenaje a las mujeres que empezaron a ser deportistas. Fue mucho más sencillo que todo eso. Fue una historia que llegó a mí de manera azarosa y que cuando la vi que tenía todo el potencial que tiene que tener una historia, lo novedoso que tiene que tener una historia, explorar un universo desconocido y toda esta parte de este mensaje y todo este tributo que se puede tener en esa lectura era algo que era inherente a lo que realmente ocurrió y a mí me llegó y llegó a mis manos. Yo quise contar esa historia, pero el mérito de lo que cuenta esa historia es de lo que hicieron esas mujeres. Yo simplemente la cogí y la he transformado en serie y he hecho algo que se debería haber hecho hace muchos años porque todo este fenómeno cayó en el ostracismo, interesó que no trascendiera y cuando, como digo, azarosamente llegó a mí, me sentí con el deber de sacar esta historia y contarla para, además de hacer eso, que se convirtiera también en un tributo a estas mujeres. Hablando de mensajes, tiene varios, pero ¿cuál es el que últimamente se dio más enfoque al escribir esto? Pues el mayor mensaje, creo yo, es que cuando nos pusimos con el equipo de guionistas a trabajar en esto y a bucear en esta historia, con una documentalista, también muy amiga mía, y empezamos a recopilar información, a hablar con pelotaris, con raquetistas de la época un poquito más tardía, porque las del 26 no están, pero sí de los años 40, 50, tanto ahí como en España como en México, que también estuve hablando con algunas de ellas, pues nos dimos cuenta cuando ya estábamos vistiendo a los personajes y dándoles sus respectivos conflictos, nos dimos cuenta de que esos conflictos que vivieron esas mujeres hace 100 años están totalmente vigentes, están totalmente vigentes. O sea, que siguen ocurriendo, que la mujer se sigue enfrentando a lo mismo, con otros colores, con otros matices, con otros trasfondos, pero que la realidad, y una de las cosas que me gusta alardear de la serie es que creo que como sociedad nos pone ante el espejo y nos debería dar vergüenza de que en 100 años hayamos avanzado en este aspecto de la igualdad y de los derechos de la mujer hayamos avanzado tan poco hemos avanzado, nos creemos muy modernos, nos creemos muy que estamos consiguiendo cosas muy elevadas y yo considero que no es así. Nos falta un poquito más, mucho más, más bien. Sí, mucho más. ¿Y por qué no decidieron escoger 1926? Bueno, pues porque la historia en sí de las pelotaris de las raquetistas empieza en 1917, cuando las ponen a jugar y resulta que es un boom porque tenía un componente erótico. El hecho de poner a jugar a la mujer para la sociedad esa de la época, a los hombres, en el momento del deporte rey era la pelota vasca, a los hombres les gustaba ver pelota vasca y apostar. Y de repente tenían la oportunidad de ver pelota vasca, apostar y ver mujeres, chavos, señoritas jóvenes enseñando algo de carne. Por eso tuvo ese componente al principio erótico. Luego lo que pasó es que empezaron a jugar muy bien y los partidos eran espectaculares. Jugaban con raquetas de madera maciza, con cuerda, la pelota iba a toda leche, unas pelotas que mataban algunas de las pelotares. Y el hecho, y te contesto, de ponerlo en 1926, porque no queríamos contar, no queríamos que este fuera una historia demasiado al uso de cómo fue ese movimiento, sino cogerlo ya unos años después. Narrativamente nos interesaba que algunos personajes hubiesen sido ex pelotares, ex raquetistas, con lo cual decidimos que una buena época era el año 1926 por estos motivos, porque no queríamos contar el arranque. A mí me gusta contar, siempre digo, en las historias, en las secuencias y en todo, hay que entrar tarde e irse pronto. Entonces, para mí era importante coger una época en que ya estaban en la efervescencia, ya eran estrellas y había referentes en el pasado en los que ellas se inspiraron. Ahorita tocas un tema interesante porque hay una línea que dice, las pelotaris no son deportistas, son una fantasía. Claro, a eso me refiero. Cuando digo ese componente erótico
que tenían. A los hombres de la época, que los que iban al frontón eran hombres adinerados, les gustaba ir a ver a las mujeres, pagaban por ir a ver a las mujeres, luego lo hacían muy bien y fueron atletas profesionales, pero tenía este componente erótico. De hecho, los partidos se programaban en horario, en sesión de mañana, sesión de tarde y sesión de noche. Era como los cabarets, prácticamente, como los espectáculos. Sí. Entonces, sí, tenía ese componente, estaba ahí. Y muchas de ellas se rebelaban contra eso porque se consideraban unas profesionales, porque eran unas profesionales. Y sí, perdona, como te digo, que a los hombres les gustaba ver eso, a sus esposas, a sus mujeres, no les gustaba tanto. Entonces empezó el estigma de las pelotaris, que eran mujeres que ganaban mucho dinero, que se coleccionaban sus fotos en las cajetillas de tabaco, que viajaban, que salían de noche, pero como eso no gustaba, se las empezó a estigmatizar y a tildarlas muchas veces de prostitutas, es decir, de lanzar el dardo de, bueno, ¿cuándo a la pelotita de verdad que va a ganar tanto dinero? ¿Cuándo la pelotita ha podido comprarle un coche a su padre? Y hay historias muy dolorosas, y algunas las hemos adaptado en la serie de pelotaris que sus padres se avergonzaban de ellas, que no podían volver a sus pueblos y ahí ya no era porque fueran las clases adineradas, sino que esos estigmas, ese señalamiento llegaba a hacer daño a la propia familia y hacer dudar, como conozco historias de un padre que se fue a Barcelona a ver si realmente su hija jugaba a la raqueta o era prostituta. Entonces, en ese entonces no eran mucho como el personaje de Chelo, que es casada y juega. Claro, el personaje de Chelo es una excepción, ocurría. Conozco varios casos de pelotaris que estaban casadas, pero normalmente las raquetistas cuando se casaban, sus maridos las sacaban de ahí. Era como cuando se enamoraban de una cabaretera, pues que dejaba de ir al cabaret. Y muchas en ese momento lo aceptaban, otras no. El personaje de Chelo nos interesó por varios motivos que siguiese casada. Y hace referencia a ello. En el primer capítulo, su marido le habla: ¿cuántas pelotaris conoces que cuando se casaron, sus maridos les obligaron a dejar de jugar? Interesante, pero también las usaban para hacer dinero, ¿no? Sí, bueno, lo usaba obviamente los empresarios no hacían esto porque apoyaran el deporte femenino, eso fue una inversión. El primer empresario que las puso a jugar en 1917, que era un ex pelotari, y Delfonso Aravitarte, se forró. Abrió muchos frontones en Madrid, en Barcelona, hizo varios cuadros de pelotaris que se llamaba, viajaba con ellas, las llevaba aquí, las llevaba a México. Era un espectáculo donde se ganaba dinero, era el fútbol, era el deporte rey. Obviamente no había altruismo ahí. Pues muchas gracias por el tiempo. Es un deporte que admiro. Yo crecí viendo a mi papá jugar frontón, pero él jugaba con la mano. A la mano, manista, todos Sí, son... soy del 81, esto hablamos de los 80. Qué bueno, Pues muchas qué bueno. gracias otra vez y felicidades. La serie, para lo que he visto, los 4 capítulos me encantaron. Maravilloso, me alegra mucho. Muchas Chao, gracias. gracias.